dificultades con la tecnología no cesan. Estoy acá de nuevo, espero que no se me corte en 2 segundos porque mi Facebook no aguanta. Voy a tratar de ser breve y de que pensemos el concepto de interseccionalidad. Justamente en este contexto es fundamental traer el concepto de Kimberly Crenshaw en relación a el tema de interseccionalidad. Como parte, acá está, como parte históricamente el concepto de interseccionalidad, si nos vamos a la raíz de los estudios de género, vamos a ver que los grandes antecedentes tienen que ver, iniciales, no grandes no, iniciales antecedentes tienen que ver con las voces de las mujeres blancas. Hola, ¿cómo están? Esperemos que no se me corte, que no pase una tragedia, que no salga todo pixelado. La tecnología no me está ayudando últimamente. Yo creo que debe estar todo como muy colapsado y el mundo está como colapsado. No se me va a colapsar a mí el celular. Por la compu sale horrible. Así que bueno, vamos a ver las estrategias. Hay un montón de gente ya conectada. A diferencia del concepto de transversalidad, del concepto de interseccionalidad, es parte de muchas feministas que consideraron que el feminismo más visible en una primera instancia, en la primera ola, principios del siglo XX, hola Anita, fines del siglo XIX, algunas cuestiones del siglo XVIII, no es el feminismo que las representa. El feminismo al que nos acercamos como heredero de las luchas de muchas sufragistas y luego académicas que hablaban de un montón de problemáticas. Hola Neri, hola Peti. A cruzar los dedos que no se nos corte en 5 minutos. Empiezan a plantear que la lucha de las mujeres blancas no era su lucha, no las representaban, no representaban sus vivencias y sus condiciones de vida reales. Cuando las mujeres blancas empiezan a hacer ciencia, estudios de la mujer y demás, y empiezan a escribir, comienzan a escribir desde sus propias experiencias situadas. A lo cual muchos movimientos colectivos, comunitarios, de mujeres negras empiezan a cuestionar, bueno, estas mujeres no están viendo que tienen un color de piel. Sí, somos blancas, ¿no? Es invisible el color. Así cuando nos enseñaron de chiquites que había un lápiz color piel y que era tipo este color, bueno, no hay ese color piel único, por lo cual ese cuestionamiento, hola Caro, ese cuestionamiento enorme forma parte de lo que en el año 89 Kimberly Crenshaw llama, autora, lesbiana, llama interseccionalidad. Si bien es muy anterior a ella y a su conceptualización el hecho de preguntarse y manifestar, ¿acaso yo no soy una mujer? ¿No? La conceptualización de la intersección de condiciones de vida y es previa a la hola Margarita, hola Daniel, hola Pau, es previa a la conceptualización, las luchas son previas a la conceptualización de intersección, ¿sí? Y es fundamental, autoras como Angela Davis, yo estoy leyendo hace bastante mucho a Yuderquis Espinosa, Ochi Curiel y un montón de autorías que son sumamente, las marronas, la colectiva Identidad Marrón, que es una colectiva conurbana, en la cual forma parte amigas queridas como Sandra Hoyos, por ejemplo, el compañero Joma y demás,
piensan el feminismo, la compañera Romy Luna, piensan al feminismo situado, al feminismo marrón, al feminismo además interseccional, LGTBIQ+, con un color de piel y con las condiciones de vida que ello implica. ¿Por qué hoy está en boga el concepto de interseccionalidad? Y cuando doy charlas, se hizo esperar, sí, espero que no se me cuelgue todo, pero creo que nada es porque sí, Daniel. No es casual que hoy, en este contexto, estemos hablando de interseccionalidad, que es un enorme aporte del feminismo negro y de los movimientos sociales de mujeres y de diversidades negras al campo del feminismo. Y que hoy estemos hablando de eso y no hace una semana o 2 semanas, creo que tiene que ver con estas cuestiones que son sincrónicas, que hacen que sea necesario que se hable de esto hoy y que sea urgente de hablar esto hoy. Cuando yo trabajo en la universidad o en distintas charlas, hoy por hoy el concepto de interseccionalidad es el que más interesa porque es el que más se acerca a la posibilidad de poder entender la diversidad de cruces y condiciones de vida diversas y multicolores y multihistóricas y multiclase. Sí, está pesado el aire, claro, el mundo está pesado. Y condiciones de vida ligadas a la discapacidad y a la edad y una cantidad de cuestiones que ubica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de salud mental con perspectiva de género, que decíamos que la camiseta única no nos servía para entenderlo todo? Imagínense una teoría blanca, burguesa, tratando de entender las vidas de personas que tienen otras vidas. Porque el otro día me quedé pensando con la charla de salud mental, cómo hay teorías que se intentan posicionar más allá de cualquier moral o de su tiempo, o intervenciones que se piensan por fuera del contexto situado en el que el autor o autora o autore escribió. Sustraerse de eso es imposible. Lo que es más saludable es hacer una buena genealogía, una buena deconstrucción, un buen análisis y entender cuál es la raigambre de los saberes. No es lo mismo hablar de las condiciones de vida de una mujer heterosexual, del conurbano bonaerense, blanca y sus condiciones de vida. Hola Rocío, me encanta que estés. Que hablar de una mujer negra o una mujer marrona con una discapacidad lesbiana en el conurbano bonaerense. O hablar de un varón negro que de un varón blanco. ¿Sí? No estamos hablando de lo mismo. Entonces nos vamos dando cuenta de lo escuetas que son y limitados que son muchas veces nuestros conceptos y herramientas para poder entender. Hay muchos videos muy interesantes en Facebook. Hay uno que yo trabajo mucho en educación que se llama La Escuela del Silencio, que yo trabajo con docentes mucho estas temáticas y la Escuela del Silencio muestra cómo la educación en un pueblo rural del Perú marca cuestiones de género. Se las recomiendo, vean la Escuela del Silencio. Marca cuestiones de género que podemos ver en otros lados, ¿sí? Pero vamos a ver las cuestiones específicas de ser niña, de ser niño, niñe, en un pueblo rural de Perú. Entonces ahí van a haber intersecciones claras con las cuestiones de género, ¿sí? Por lo cual no podemos plantear el uniconcepto y la uniteoría. Kimberly Crenshaw lo que hace, yo tomé en mi libro el concepto de interseccionalidad, ¿sí? Se los voy a leer sin anteojos y después quede el concepto. El concepto de interseccionalidad permite complejizar los abordajes
En tanto, el análisis interseccional busca abordar las formas en las que el racismo, el patriarcado, la opresión de clase, discapacidad y otros sistemas de discriminación crean desigualdades que estructuran las posiciones de las mujeres y diversidades. La interseccionalidad toma en consideración los contextos históricos, sociales, políticos y también reconoce las experiencias individuales. Esto lo dice la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo en el 2004. Este es mi libro, si les interesa. En algún momento lo voy a presentar en mi espacio. Y bueno, nada, ya les contaré de qué se trata en otro momento. Se llama El género de las políticas y a mí, como soy bastante fanática de sistematizar y escribir todas experiencias, hacer ciencia de la experiencia, como buena feminista hago ciencia de la experiencia, trato de documentar mucho lo que hago. Bueno, a partir de esta introducción y haciendo crucecitas para que no se nos corte, les pido a ustedes que me cuenten, ¿conocían la idea? ¿Ven que es muy distinta la idea de interseccionalidad? Hola Mati, ¿cómo estás, amigo de mi alma? Es muy distinta la idea de interseccionalidad a la de transversalidad. De hecho, desde el feminismo descolonial, sí, les recomiendo que buceen en el feminismo descolonial, y en Yuderquis, sigan a Yuderquis en Facebook porque es brillante cómo está analizando el contexto actual y cómo se está adelantando a todo lo que pasa, ¿sí? No tiene la propaganda que tienen otros, hoy por hoy, los filósofos, ni alguna que otra filósofa, pero tiene una capacidad situada latinoamericana, lesbiana. Ay, Neri no se cansa de recomendar mi libro. Ella lo que pasa es que es mi amiga. La gente que es amiga mía hace estas cosas. Compañera Neri querida. Sigan a Yuderquis. Hace tiempo que está diciendo mucho de lo que está pasando, con una mirada situada, local. La película es un videíto corto que se llama La Escuela del Silencio. Les recomiendo que se enganchen y la vean. Son 15 minutos de sus vidas, pero 15 minutos muy interesantes de interseccionalidad. También hay otro tráiler en Facebook que se llama, en YouTube, que se llama Señorita María. Señorita María es la historia de una campesina trans en un pueblo, creo que de Bolivia. Hola Mati. Creo que de Bolivia. Miren Señorita María también. Y no hay que ver tantas películas. Me imagino que todos ustedes tienen procedencias sumamente diversas y muchas intersecciones de las que hablar. Cuéntenme, ¿cuáles son sus intersecciones vitales? ¿Cuáles son sus intersecciones que hacen que sus vidas sean únicas y no sean iguales a las de otros? No es lo mismo ser una mujer, podríamos decir, blanca, heterosexual, del conurbano, con trabajo precario y criando niñas sola, que ser una travesti migrante, una travesti en Salta, ¿sí? Como fue Luana y la gran cantidad de migraciones que existe, o una mujer migrante que trabaja en una quinta en el y la repercusión que eso tiene en la escuela o en el centro de salud. No es igual, las condiciones de vida, no es lo mismo tener una discapacidad, las condiciones de vida son tan diversas y son un crisol tan enorme, no es lo mismo obviamente ser pobre que ser rico, no es lo mismo, y vemos cómo hay conceptos muy interesantes que vienen del feminismo que pueden ayudarnos un montón a entender este crisol y que nos permiten ajustar mejor las herramientas, pero no solo ajustarlas, abrir el campo de la participación y las múltiples voces. Hoy
una interesante que pasó que no la podemos dejar pasar. Ser un economista del conurbano, ser economista, feminista del conurbano, hacer la carrera como Neri como economista. ¿Cómo fue hacer la carrera, Neri? Yo conozco varias compañeras que estudian economía y yo sé que se les hace difícil en un mundo totalmente masculinizado con teorías sumamente patriarcales y más siendo conurbana, ¿no? ¿Cómo es, Neri, ser una economista del conurbano? Hola, Mati, ¿cómo estás? Volví al celular porque la compu era un desastre. No, pensando en esta diversidad, no es lo mismo ser una mujer blanca de un sectores populares. No es lo mismo ser vieja. No es lo mismo ser una niña de sectores medios que de sectores populares, adolescente. Todo esto lo sabemos, pero muchas veces no actuamos en consecuencia. Y es fundamental la participación de todos los actores en la construcción de estrategias políticas. A diferencia del concepto de interseccionalidad, que habla de un rol fuerte y fundamental del Estado, el concepto de interseccionalidad y el feminismo descolonial en muchos casos apela más que al Estado, todo lo contrario, a fuertes lazos comunitarios, fuertes lazos comunitarios y diversos como modos de organización social. Más bien considera al Estado como un gran opresor. Neri dice, ser la primera profesional de la familia, trabajar y estudiar a la vez. Claro, no es lo mismo ser una economista, ser mujer. ¿Cómo es estudiar economía? ¿Dónde estudiaste, Neri? Ser mujer en la economía. No es fácil. Yo trabajo permanentemente con estudiantes de distintas carreras y docentes universitarias de carreras no clásicas, digamos, para las mujeres y se sufre. No es lo mismo ser mujer blanca en Buenos Aires que en Medio Oriente, exactamente. No es lo mismo tener una discapacidad, no es lo mismo cómo se piensa la discapacidad en varones y mujeres, cómo se piensa la sexualidad. A nosotras se nos piensa aniñadas, asexuales, sin derecho a... A ver, ¿qué más? Cuéntenme, ¿no es lo mismo ser varón? Yo me acuerdo hace muchos años, cuando era muy joven y trabajaba en la Facultad de Psicología, que les hacía hacer el ejercicio a mis alumnos, la Facultad de Psicología de la UBA. Y Psico-UBA tiene una impronta muy... Ay, ¿lo digo o no lo digo? Por lo menos cuando yo estudié. Tiene una impronta muy burguesa. Entonces, perdón, Psico-UBA. Ahora trabajo en una universidad del conurbano y se nota mucho la burguesía. Esperemos que sea una universidad más popular. Mujer cis adulta conurbana, profe de barrio popular sin hijes. Claro, ¿qué pasa cuando no tenés hijes? ¿Por qué se presupone que todas debemos tener hijes? Exactamente. ¿Cuáles son sus intersecciones? Y así hacer el ejercicio respecto de los varones, y cuando hablamos de los varones hegemónicos, estábamos hablando de un solo prototipo de varón, ¿no? Sabemos que los varones establecen otros lazos de socialización y de mucha complicidad a la hora de relacionarse con las mujeres. No es lo mismo ser varón trans que mujeres trans. Estudiaste la UNS, genial. Yo conozco estudiantas de economía en UBA y no la pasan bien, digamos. No sé si UNS en esto al ser una universidad conurbana, tiene otras aperturas. Esperemos que la universidad del presente y del futuro pueda dar respuesta real a las necesidades de las personas, ¿no? Eso sería buenísimo. Entonces hay que abrir los canales de la política pública también de abajo para arriba. Sí, quiero que haya una carrera de psico en el conurbano y yo quiero que haya psicos diversos en todo sentido. Es mi gran deseo. Si se pudiera hacer, hace mucho que lo pido desde las redes sociales, no moví un dedo institucional, no sé.
Me encantaría. Yo quisiera armar una carrera de psicología con psicólogos conurbanes, marrones, diverses. Sí, me encantaría. Sería muy feliz. Creo que es muy necesario, territoriales. Y creo que todas las carreras deberían abrirse a esas miradas, no solo psico, ¿no? ¿Qué más? Cuenten sus intersecciones. Cuéntenme, porque si a mí no me cuentan, hablo todo yo y es un bofe. Es heterodoxa y la verdad fue llevadera. Buenísimo, buenísimo. Esa apertura al territorio que tienen urbano me parece que es. Es una visión futurista, me parece que es una visión saludable y futurista. Presente y futura, ¿no? Porque hoy en este contexto, ¿cuánto nos estamos preguntando y cuánto estamos afirmando la necesidad de ser territoriales, ¿no? Ahora todo el mundo se está desesperando por encontrar agentes territoriales y bueno, los hubiéramos cultivado en los últimos 30 años y estaríamos llenas. Sí, con Urba. Sí, mujer seño del Conurba, primer profesional y hasta ahora, dice Pao, la única de la familia feminista lesbiana no blanca. ¡Wow! Pao, con tu experiencia, contanos. No es lo mismo tener criterio propio como mujer, tener hijos y que nos manipulen desde la ingeniería social hasta el idioma con financiamiento foráneo. Exactamente. Entonces, esa es uno de los grandes argumentos de la interseccionalidad, lo que dice Mariposa. Psicodiversa en el Conurba. Acá, bueno, vamos a armarla, Matías, no sé, hagamos algo. Pero me parece que yo cuando pensé la red comunitaria de salud mental, la pensé con todes, no solo con psicólogos. Por eso estamos hablando todes, porque todes podemos aportar. Acá me están moviendo la computadora, ¿sí? ¿Me prestaste hacer para marcarle las mamás a las chicas? ¿El qué? Para marcarle ¿El celular? No, mi amor, estoy transmitiendo en vivo mi programa. Mis hijas están queriendo utilizar mi celular y no van a poder. Esto también son parte de las intersecciones. No es lo mismo hacer esto teniendo hijes que no teniéndoles y cuidando que no cuidando, ¿no? ¿Qué más? Cuéntenme sus interseccionalidades. Yo cada vez estoy más propensa a pensar en el poder comunitario y no siempre fui una gran promotora de las políticas públicas, me especializo en políticas públicas, pero creo que a la vez la potencia social de transformación es central, ¿no? Y cuando trabajamos las intersecciones lo vemos. Cuéntenme, muchas veces trabajando en maternidades aparecen los modos de parir distintos, las resistencias. En salud se ve muchísimo en poder tomar las condiciones de vida reales y las necesidades reales de las mujeres en sus diversidades. Esto ahora no hice a tiempo para agarrar el libro Género, Raza y Clase de Angela Davis, se lo súper recomiendo, porque van a ver que todo aquello que leímos desde el feminismo iluminista, que es el que nos llega como más hegemónico, más conocido, tiene un montón de agujeros o un montón de cuestiones necesarias también a ser interpeladas. Lo que no quiere decir es que lo vamos a desechar, sino que lo vamos a complejizar. El mismo feminismo descolonial toma elementos del feminismo, si se quiere, europeo y norteamericano. El feminismo descolonial a lo que apunta es a pensar antes de la colonización aquellos movimientos y aquellas cuestiones históricas, aquellos saberes, aquellas costumbres que también han tenido que ver con la revolución de las mujeres, más allá de y antes del feminismo de la iluminación moderna, ¿sí? Entonces recomiendo que lean Feminismo Descolonial, empiecen por Yuderquis Espinosa. Rita Segato tiene cosas muy interesantes para tomar también cuando habla de cómo piensa el patriarcado con otras características previo al capitalismo,
Hay cosas sumamente interesantes para leer y hoy por hoy se hacen carne en las vidas de las personas y lo vemos. Tragedias y femicidios que son aberrantemente publicados en los medios de comunicación, también lo hacen con una impronta de clase y con una impronta de discriminación étnica o racismo. Por ejemplo, recuerden cuando matan a Melina, la fanática de los boliches, ¿no? Y las barbaridades que se dicen de una niña pobre. ¿Qué pasó con María Soledad Morales? ¿Qué pasó con Romina Tejerina? Me parece que si no recordamos a las Rominas Tejerinas, si no recordamos a las Melinas, si no recordamos a las pibas de todo nuestro territorio con su diversidad, y no forman parte de las estrategias de acción de manera protagónica, también la idea de interseccionalidad va a quedar como muy linda, pero va a quedarnos como imposible, ¿no? Y eso es fundamental. ¿Cuántos docentes marrones han tenido en la escuela? ¿Cuántos docentes marrones, quienes han podido ir a la universidad, tuvieron en la universidad? ¿Cuántos docentes y docentas morochos tuvieron en la universidad? Cuéntenme. ¿Cuántos docentes trabas, travestis? ¿Cuántas docentes mujeres en áreas hegemónicas o en áreas, si se quiere, jerárquicas? ¿Cuántas decanas? O sea, si no empezamos a entender que si bien hablamos de muchos feminismos y hay algo del orden de la complejidad y de la conflictividad allí, pero que de alguna manera estamos hablando de un núcleo que es la relación con la otredad. ¿Quién es mi semejante? ¿A quién asumo y pienso como semejante? Entonces ahí nos vamos a encontrar con el problema. Nos vamos a encontrar de que a veces hay gente que consideramos semejante y hay gente que no. En mi trabajo con paternidades no es lo mismo varón de clase media, de familia tradicional con un hijo, que varón clase baja, familia ensamblada con muchos hijos. El peso de los mandatos de la necesidad se conjugan de manera diferente, por lo que posibilitan de cambio y se limitan, exactamente. Algo que a mí me decían mucho cuando... Patri, solo recuerdo docentes marrones en mi escuela conurbana del oeste, casi nunca en el secundario ni en la UBA. Psicomotricista del conurbano, feminista, dice Margarita, trabajadora por los derechos y subjetividades de las infancias. Antes el comentario fue de Patricia. Entonces, ¿cuántas docentes marrones, cuántos docentes con discapacidad recuerdan en la universidad, quienes pudieron acceder a la universidad? O en otros ámbitos educativos. ¿Cuántas médicas les han atendido que tienen esas características? ¿Cuántos y demás? Podemos ir abriendo a poder pensar dónde no están las personas. Mis alumnos me preguntan muchas veces, estoy buscando en el siglo no sé cuánto los aportes de las mujeres a la matemática. Les digo, bueno, vean los aportes invisibilizados, pero también vean que si no hay o hay escasez de aportes, no tiene que ver con una cuestión de meritocracia o capacidad, tiene que ver lisa y llanamente con la discriminación. Y la discriminación es un iceberg. La discriminación es desde, como posteaba hoy a partir de una compañera a la que fue entrevistada, marrona, ¿no? No es solamente boliviana, no sé cuánto salí de acá, sino que es, ¿vos de dónde sos? O este tipo de cuestiones. La verdad, si yo tuviera que contar una experiencia, yo siempre fui del conurbano bonaerense y ir a la gran ciudad
desde acá a estudiar una carrera en los 90 en la UBA, también además de tener muchas barreras físicas, porque había que tomar un tren 2 horas antes y pasar todas las violencias y los acosos del mundo, también sentía mucha discriminación y muchos comentarios desagradables porque era del conurbano, ¿no? Por algo a una también la sensibilizan estos temas y se siente parte. Después fue una decisión mía personal quedarme en el conurbano, pero también fue, en algún momento me tuve que bancar de colegas y de gente reconocida algún tipo de mención desagradable respecto de dónde venía, ¿no? O algún tipo de prejuicio respecto de mi capacidad por mi origen. Yo soy paceña, yo nací en José Cepaz. Y así todos podemos ir pensando cuáles han sido también nuestras barreras y nuestros posibilitadores, ¿sí? Cuéntenme más de sus... Decir de dónde sos es ya señalar que no sos de acá. Sos otra cosa, un horror. Exactamente, ahí está. ¿Quién es mi semejante, no? ¿Quiénes son las personas semejantes? Cuando Silvia dice música popular feminista, psicóloga social, reikista, en el conurbano, blanca, no flaca. Claro, Silvia, ¿y cómo es ser una música popular? En el ambiente de la música, cuando hay una primacía estética. Hola, Mariana también de Moreno. Hay una primacía estética, una tiranía estética respecto del arte, que por ahí en otros ámbitos medio que la zafamos, ¿no? Me han llegado tapas de discos de folclore, incluso que se pretendían como innovadores, con algunas imágenes de mujeres, de modelos como tradicionales. Y digo, ¿dónde está lo transformador que podemos hacer con todo esto? A ver, cuéntenme más de sus interseccionalidades. Y estamos haciendo laxo el concepto, porque el concepto justamente a lo que apunta es a esta multidimensión ligada a la invisibilización de los procesos de racialización. Estela Manzano es un honor que usted esté viendo este humilde programa. Soy cordobesa, siempre optamos por burlarnos de los de Cava que se creen el ombligo del mundo. Sí, me pasa también, a veces me cayó el aro. Me quedó uno solo, no importa, mejor. Bueno, gracias Estela por estar viendo. Estela, vos sos una grande, vos sos una mujer muy importante, como todas las personas que nos están viendo, pero bueno, Estela es una grosa. Cuéntenme un poco más de sus intersecciones. Y de intersecciones en las que se encuentren en el trabajo y en los oficios y en las profesiones, ¿no? ¿Cómo son tratadas las personas? Yo he escuchado cuestiones desde vienen a parir acá, vienen a hacer el tour sanitario. Bueno, Córdoba tuvo la primera universidad del país y la primera facultad de medicina. Ya en el 1500, cuando las porteñas nos tildan de torpes, nos reímos. Claro, hay una cuestión de mucho centralismo. Yo me acuerdo hablando con una catalana que se sorprendió mucho, con la que tuve la oportunidad de laburar en algún momento, que se sorprendió mucho cuando le dije que Argentina, o que muchas personas argentinas, eran sumamente racistas. Y me miraba como, le digo, sí, te juro, hay mucho racismo. Les chiques, cuando trabajamos ESI en la escuela, junto con la gordura y la diversidad sexual, ubican al racismo como una de las principales causas de violencia. Y les chiques no se equivocan. En el secundario privado católico al que me obligaron a ir, secundario pocos, pero quienes más discriminaban eran los compas blancos en el terciario, varios docentes marrones, pero mucha heteronorma, dice Petty. Así es. Es nuevamente
la problemática que identificamos en nos apropiamos de ese ser del interior, pero todo argentino es racista. Yo coincido, hay un componente racista enorme en la vida cotidiana que está bastante invisibilizado. Hoy por hoy, con los sucesos que estamos viendo, hay un cuestionamiento mayor, pero hay cuestiones que son muy, muy, muy evidentes y muy dolorosas y que tienen una pregnancia en las prácticas y en las intervenciones de todas las áreas enormes, y una enorme discriminación. Yo me acuerdo que Zulema Palma, que es una gran maestra médica conurbana, feminista, siempre planteaba la discusión, bueno, todo muy lindo, pero las feministas con quienes dejan a sus hijes y el problema o la invisibilización de las condiciones de vida de aquellas que cuidan en las casas de las feministas, ¿no? Entonces, también, ahora aparecieron los chistes de Esperancita, ¿no? Esta cuestión de siempre aparecen las ridiculizaciones cuando se hablaba de las mujeres, las jovencitas con niñas, se hablaba de las mamás luchonas. Ahora aparece la ridiculización con esto de las esperancitas, ¿no? Las mujeres que hacen las tareas domésticas. Hola, también hay intersección dentro de las personas con discapacidad. El nivel de funcionalidad de cada una es una variante a tener en cuenta. A ver que te quiero ver bien el comentario. Cuanto mayor funcionalidad, mayor probabilidad de privilegio de conseguir un trabajo, por ejemplo. Dice Rocío Aguilar, que es nuestra voz de la colectiva de la discapacidad de alguna manera. Que me encanta que estés, Rocío, y te sigo. A ver, contame un poquito más. ¿Cómo es esto de el nivel? Yo soy absolutamente ignorante y recién ahora estoy, a partir de conocer experiencias de personas con discapacidad, estoy metiéndome en el tema y no me animo a hablar. Y me animo a hablar de interseccionalidad con mucho respeto también, ¿no? De los aportes del feminismo negro, pero también siendo una conurbana. Una conurbana que hay que tener aguante en el conurbano. Una conurbana que está haciendo su camino como puede, sin tener Dios, ni marido, ni partido. Hay que estar. ¿Cómo es el tema de la funcionalidad, Rocío? Me gustaría que en algún momento hagamos un vivo juntas para hablar de algún tema respecto de discapacidad. Yo no me animo a hacerlo sola, así como lo he hecho con Alexa o con otros compañeros. Me gustaría hacer un vivo con vos sobre el tema de discapacidad y feminismo y sexualidad. Me parece que eso está buenísimo. Leí un poco sobre el tema seguía leyendo sobre el tema de la sexualidad de las personas con discapacidad y la diferencia que se hace entre varones y mujeres, ¿no? Y cómo se aniña a las mujeres con una discapacidad. ¿Y qué pasa con el aborto? ¿Qué pasa con el derecho a decidir? ¿Qué pasa con la eugenesia? Esta idea de la no reproducción de las personas con discapacidad, que es tan antigua, ¿no? Por algo estaba habilitado el aborto, y ahí a ver, la doctora Manzano, que sabe muchísimo, para las personas con discapacidad, la única manera en la que estaba habilitado, digamos, ¿no? Porque tiene una razón totalmente eugenésica. Acá nadie la hace de bueno. La cuestión es poder pensar de qué manera construimos saberes populares, interseccionales, inclusivos, democráticos. Tengo una hija con discapacidad neurológica. ¿Qué pasa con conseguir trabajo? Sexualidad, todo es muy interesante. Totalmente, Estela, es fundamental. Me parece que estamos en un momento donde es necesario repensar nuestras comunidades y sociedades en otro carácter, ¿no? Y pensar si con la idea de las políticas públicas y del Estado omnipresente hoy por hoy nos alcanza.
si es suficiente. ¿Qué necesidad importante hay de las organizaciones sociales, de la comunidad en su conjunto para generar otras prácticas, para hacer fuerza con otras prácticas? Y para hacer no me gusta la palabra vigilancia, pero tener las antenas como paradas cuando el discurso, cuando estos conceptos son absorbidos por el patriarcado y reconvertidos en cualquier cosa más amiga del poder que de la transformación. El sexismo es terrible. A los varones les permiten ejercer su sexualidad. La mayoría de las mujeres con discapacidad son infantilizadas, dice Estela. Es un tema que debemos discutir, igual que el del derecho al aborto. Si quieren, deben intervenir en los debates. Absolutamente, Estela, sin duda. ¿Cuántas mujeres o personas gestantes, o varones trans, o personas o personas que están haciendo transiciones, digamos, que son las que pueden gestar, se han presentado con alguna discapacidad respecto a los debates sobre el aborto? Me parece que es fundamental. Sobre el aborto, la sexualidad y el disfrute, porque pareciera que hay personas que no están hechas para el disfrute. Acá es interesante, yo estoy leyendo también a otra que la posteo bastante, que es Brigitte Vasallo, pero bueno, toma algunas ideas o reconvierte ideas que son también algunas clásicas, que es ¿quiénes son dignos del mercado sexual? ¿Quiénes entran en el mercado sexual? ¿No? ¿Qué estética? Y esto parece una cosa, no es un tema menor, porque tiene que ver con la construcción del deseo, de la intimidad misma y del deseo. Soy una disca con bastante nivel funcional. Por ahora puedo caminar, ver, oír. Esto me permite mayor facilidad para acceder a una formación de grado. En mi carrera, hasta ahora, no he conocido a una mujer que tenga una discapacidad. Esto es solo un ejemplo. Yo recuerdo haber tenido solo una alumna con discapacidad en psico, amorosa mía de mi corazón, que todavía cada tanto nos hablamos, pero después no recuerdo. Yo me imagino con esos edificios, con esas tremendas escaleras, la falta de accesibilidad y esos mobiliarios, lo difícil que es. Sobre todo, deben opinar y deben ser escuchadas sus voces, absolutamente. Algo que me hizo entender una mujer con disminución visual, alumna actual mía, miren las cosas que no vemos. Yo había mandado, hola Susan, bibliografía, ¿no?, en PDF y otra bibliografía en papel, fotocopiada de libros, esas cosas que hacemos les docentes, algunas con subrayados. ¿Quién no ha leído, quién ha podido ir a la facultad, apuntes subrayados? Esta alumna me manda un mensaje, a mí me rompió la cabeza con muchísimo amor, porque además lo hizo desde un lugar de respeto y de amorosidad enorme. Consigue mi teléfono por suerte y me manda un mensaje diciéndome: Clara, mira, te digo con mucho respeto, los apuntes que vos mandaste, todos subrayados, yo no los puedo leer, porque tengo esta cuestión visual. Y obviamente que lo comenté en la cátedra y demás, y que tiene que ser un abordaje institucional del modo que tenemos de mandar la bibliografía les docentes, ¿no? Tiene que tener otro tipo de resguardos, otro tipo de cuidados, otro tipo de cuestiones a tener en cuenta. No solo es un tema que atañe a la buena voluntad de la docente, sino que atañe también a que sea visto desde una política educativa e institucional a tener en cuenta, ¿no? O una mirada, o como se llame, un criterio más amplio. A veces esto implica algo del orden de la tecnología, a veces implica, hay que ir viendo de qué manera se van resolviendo estas cuestiones, ¿no? No solo hacia el mobiliario, a poder desplazarse, a poder sentarse, a poder oír. Muchas veces se trata justamente de esto, de poder leer.
y cómo lee una persona con discapacidad un apunte que yo le mando, que está todo subrayado y que no está en PDF porque está en un libro, y hoy por hoy en cuarentena no puede salir a comprar el libro, o lo que sea, o no está, o lo que sea, ¿no? Para resolverlo. Entonces, ¿cómo resolvemos estas cuestiones? Yo les decía a mis alumnos el otro día, alumnos que son docentes en la universidad, que se trata de tener una predisposición individual, abierta, una predisposición, una mirada y un posicionamiento, pero que esto tiene que trascender los muros de un aula o de cualquier otra institución para poder institucionalizarse, ¿no? Y trascender los límites también de lo que hace a la política más cuadrada, cerrada en programas, poder realmente tener una mirada más compleja donde, como dice Estela, las visiones y uso mucho la palabra visión, ¿se imaginan? Yo también me escucho, digo, hablo mucho de ver. Somos muy visuales en estos tiempos. Las escuchas, las miradas o los posicionamientos. ¡Ay, bueno, gracias! Entonces, ¿qué más? ¿Qué más consideran ustedes intersecciones? Se conectó, por ejemplo, Susana Nacarelli, que trabaja, y Susana te voy a hacer hablar, que trabaja en una comisaría de la mujer, trabaja en múltiples situaciones de violencia, acá también en el conurbano bonaerense, y cómo se presentan, ¿no? Desde este lugar de intersecciones, cuando una mujer es pobre, es migrante, es marrona, si alguna tiene una discapacidad, ¿qué pasa con personas, con mujeres trans que se acercan a la comisaría? Si se acercan, si no se acercan, ¿no? Esto tiene que ver con una mirada que para mi criterio desearía con todo mi corazón que el futuro tuviera que ver con la amplitud de miradas. La realidad no nos está acompañando demasiado, pero al mismo tiempo creo que tendremos que encarar movimientos de resistencia con otra amorosidad, ¿no? Y otra posibilidad de considerar que la otredad es semejante porque es tan humana como yo. El gran problema que plantean los estudios de géneros es el problema del semejante. Cuando hablamos de los rugbyers, ¿por qué 5 o 6 chabones de clase alta revientan a palos a un pibe pobre, a un pibe humilde, a un pibe marrón? Porque es tan varón como ellos, pero no lo consideran semejante. Entre semejantes se tratan bien. Entonces, ¿a quién consideramos nuestros semejantes? Parece que tenemos que hacer un replanteo enorme de este campo de desigualaciones sociales, subjetivas, deseantes, porque lo más jodido de todo esto es que hace a nuestras intimidades y a nuestros deseos también. También muchas veces deseamos al amo, y acá estamos en un quilombo. Y no se trata de flagelarnos porque deseamos muchas cosas del amo. Se trata de la posibilidad de identificar, desanudar, ver hasta dónde podemos desanudar y con qué demonios debemos convivir también. ¿Sí? Eso es importante. ¿Cuáles son nuestras limitaciones a la hora de deconstruir un posicionamiento? Porque todos somos hijes de nuestros tiempos. ¿Algo más que me quieran contar? No sé cómo estoy de hora. No quería perderme el día de hoy para hablar de interseccionalidad y que nos quedemos pensando en cómo lo que pensamos, lo que concebimos, hace a nuestras herramientas para trabajar e intervenir en lo que hagamos. En el modo en que hacemos una silla, para quién pensamos, para qué cuerpo pensamos un mobiliario. ¡Hola, Luna! ¿Para qué? Cuando doy el ejemplo de la remera única, del pullover único, ¿no? ¿Es único y te tenés que meter ahí adentro o puede haber multiplicidad de modelos? Me parece que la clave a pensar está en cómo pienso en mis semejantes. Los varones.
¿Consideran que nosotras somos sus semejantes? ¿Podrían ponerse en nuestros zapatos sin temer a desmasculinizarse y ser menos varones? Entonces, ¿nos consideran semejantes? Las feministas cis blancas de determinadas características consideran semejantes a las mujeres migrantes, a sus empleadas domésticas. Les compañeros de la diversidad sexual, ¿se consideran semejantes entre sí? Digo, la semejanza no en términos de ser iguales, porque no, lo último que nos interesa es ser iguales, porque no hay nada más rico, complejo, conflictivo y apasionante que la diversidad. Semejantes como personas. Semejantes en términos de acceso, semejantes en términos de derechos, semejantes en términos de posibilidades. Y haciendo un poco un paneo por algunas autoras muy diversas, hasta luego, algunas de mis niñas diversas. Tengo muchas niñas, pero son todas muy distintas. Y una gata. Haciendo un paneo por algunas, por autoras estuve leyendo, por eso les ponía el otro día a Butler, a Yuderquis y a Vasallo, un poco a Paul Preciado, pero las primeras tres, más allá de sus diversidades contextuales y demás, todas están apelando de alguna manera a una mayor amorosidad con las otredades. Y todas están apelando a una clave que es no ejercer, no pretender transformar el poder con las herramientas del amo. Una vez que llegamos a tener algunas condiciones favorables para ejercer transformaciones sociales, no desmontarás al amo con las herramientas del amo, dice Brigitte Vasallo cuando habla de terror poliamoroso. Pensamiento monógamo o terror poliamoroso, la contratapa dice, no vamos a desmontar al amo con las herramientas del amo. Yuderquis dice algo cercano de la reproducción de los grupos vulnerabilizados de mismos criterios y mismo orden de quienes los vulneran. Cuando llegamos a tener puestos en el Estado, en las organizaciones, en nuestras vidas familiares, ¿cómo nos vamos a posicionar frente a las otredades? Acá está la cuestión. Hay una dimensión muy compleja a desgranar, que es la dimensión del poder. ¿Vamos a desmontar al amo con las herramientas del amo? Bueno, les dejo pensando, yo creo que no. Creo que no, que tenemos que construir herramientas de transformación absolutamente diferentes. Y hace falta colectividad. No es de Disney. Esto es complejo, esto es conflictivo. Pero creo que vale la pena porque si no, se nos hace la vida más difícil. Acá tenemos intersecciones infantiles, sí, también que están mirando, por supuesto, porque una cuida a la vez que piensa. ¿Alguna le ha pasado cuidar a la vez que piensa? Sí, a todas o a muchas. Cuidando a alguien, más allá de que sean hijos, familiares o quienes sean, ¿no? Desde el rol de cuidados. El enorme costo físico y psíquico de la acumulación, más allá de que tengamos hijos, no tengamos hijos, es el rol que se nos ha asignado. Así que bueno, yo me voy a seguir cuidando acá y espero que la charla de interseccionalidad les haya servido. No se cortó, no pasó nada. Acá te ponen el dedito, no pasó. Ay, gracias, Estela, sos un amor. Sigamos pensando, ¿no podemos derrocar o transformar el mundo con las herramientas del amo? ¿O tenemos que hacer algo distinto? Ser mejores que aquello que criticamos. Muchísimas gracias. Hola, Pau, ¿querés decir algo? Muchísimas gracias. Hagamos otra cosa. Inventemos otras cosas.
que para eso estamos y todos somos muy inteligentes. Yes. Todos somos muy inteligentes y muy importantes. Lo que dijiste es central, no podemos usar ni queremos usar las herramientas del amo. Amorosidad queremos. Estela Manzano gigante, hermosa, y todos quienes se han sumado hoy les agradezco un montón. La vez que viene, Mónica Solís, ¿cómo estás? ¿Saben de qué voy a hablar el lunes? Voy a hablar de menstruación. Usemos nuestras herramientas. Seguiremos en el seminario. Bueno, las que se hayan sumado al seminario de interseccionalidad y transversalidad está con Urbana bonaerense que la está remando. Bueno, el lunes hablamos de menstruación. Menstruación pero pensada de una manera interseccional. Es lo mismo menstruar siendo un varón trans, como es la menstruación de una mujer con discapacidad, cómo es la menstruación de una mujer que no tiene acceso a comprarse elementos de higiene que valen una fortuna. La semana que viene, ¿qué es la? A ver, Daniel, para los varones que estén, ¿qué es la menstruación para los varones? Hola, puta. ¿Cómo la considera? Mi hija me mira y está diciendo, ¡qué madre me tocó! Acá la pasan divertido. La próxima vez vamos a hablar de menstruación. Les mando un beso grande a todos. Nos vemos el lunes y en la semana con quienes... Sí, vamos a hablar de menstruación. Corazones de mis hijas para todos. Corazones de intersecciones. Besos para todos. Lean a Kimberly Crenshaw, lean a Yuderquis Espinosa, lean a... Busquen interseccionalidad y van a alimentarse de cosas muy lindas. Les mando un beso. ¿Qué pregunta me tirás, Daniel? Bueno, te veo el lunes. Un beso a todos. Chao. Chao.